Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a estos videos de química orgánica. En esta ocasión daremos paso a lo que sería la química heterocíclica, un video introductorio a lo que es esta fascinante rama de la química orgánica. Entonces, vamos a darle. ¿Qué es la química heterocíclica? Se define un compuesto heterocíclico como aquella molécula anular en la cual uno o más miembros es un átomo distinto a carbono o hidrógeno. Pues, por ejemplo, aquí vemos al benceno, aquí en esta parte de aquí, y vemos cómo hemos reemplazado a este átomo de carbono por un átomo de nitrógeno. Por lo tanto, aquí este compuesto ya sería un compuesto heterocíclico. Aquí en este caso hemos reemplazado dos átomos de carbono por dos átomos de nitrógeno, entonces también este sería un compuesto heterocíclico. La presencia del heteroátomo en el anillo va a causar varios cambios en su reactividad química. De entrada van a variar las propiedades ácido-base. Aquí al introducir un átomo de nitrógeno que va a tener un par de electrones disponible en el caso particular de este sistema, pues va a causar que este compuesto tenga propiedades básicas, una base débil. Va a variar la polaridad y con ello las propiedades asociadas a ella, como por ejemplo sería la solubilidad acuosa. Y en el caso de heterociclos aromáticos, pueden ser más susceptibles a las reacciones de sustitución electrofílica aromática o a la sustitución nucleofílica aromática en comparación al benceno. Entonces, lo que vamos a revisar en esta presentación, bueno, ya vimos el primer punto, la definición de química heterocíclica, la importancia de esta rama, esta parte de la química orgánica, la clasificación de los compuestos heterocíclicos aromáticos, porque también vamos a tener compuestos heterocíclicos que no son aromáticos, pero su reactividad es muy similar a la de los compuestos que no son cíclicos. Por ejemplo, la reactividad de los heterociclos que tienen nitrógeno, pero que no son aromáticos, es muy similar a las aminas. Los principales núcleos heterocíclicos aromáticos, no vamos a revisar todos ni toda la parte de la nomenclatura, simplemente destacar algunos de ellos y las formas básicas de síntesis de heterociclos. ¿Cuál es la importancia de la química heterocíclica? Bueno, es un área que tiene una gran importancia a nivel industrial biológico, ya que muchos compuestos van a poseer estructuras heterocíclicas. Sin pretender hacer una revisión demasiado amplia, no acabaríamos nunca. Aquí, por ejemplo, les muestro la vitamina B1, donde identificamos aquí el heterociclo. Todavía no sabemos cómo se llama, pero ya vimos que es un heterociclo. Y aquí también vemos que hay un heterociclo también. Entonces la vitamina B1 desempeña un papel importante en el metabolismo de carbohidratos principalmente, aunque también participa en el metabolismo de lípidos y aminoácidos. La glucosa, aquí en su forma de glucopiranosa, el cual es uno de los monosacáridos más importantes en la naturaleza, pues también identificamos aquí una porción heterocíclica, aquí en el anillo de glucopiranosa. Tenemos a nivel farmacológico, desde luego, muchos fármacos son compuestos heterocíclicos. Aquí, por ejemplo, tenemos el remdesivir, que en esta época ha tenido mucha difusión, el cual es un antiviral análogo de los ribonucleósidos, que se diseñó para el tratamiento del ébola, aunque ahorita pues se está probando para el COVID. Y tenemos también la amoxicilina, aquí bueno, no destaqué la presencia del heterociclo, pero bueno, aquí se notan muchos, ¿no? Se nota este sistema aquí y se nota este sistema de acá también. La amoxicilina y en general los antibióticos del grupo de los beta-lactámicos también poseen aquí sistemas heterocíclicos. Por ejemplo, aquí vemos aquí este de aquí y aquí vemos justamente este sistema de cuatro miembros, una que es una beta-lactama, de ahí justamente el nombre de antibióticos beta-lactámicos. Y bueno, sacamos ahí también, y que es justamente la parte importante, la parte que le brinda la actividad farmacológica a este tipo de fármacos. Y también tenemos a nivel alimentario, ¿no? Tenemos el furaneol, el cual es un aditivo alimentario que brinda olor a fresa y aparece también de manera natural en la piña y en el jitomate, dando estas propiedades de olor. Pero no todo es dulzura también tenemos la aflatoxina B1, el cual es un potente mutágeno que es producido por unos hongos que se generan en los granos, los Aspergillus flavus, y que va a contaminar granos como cacahuates, por ejemplo, cereales, y va a causar importantes reacciones tóxicas. Además, en los alimentos, bueno, muchas de las propiedades organolépticas son debidas a la formación de heterociclos. Aquí, por ejemplo, tenemos cómo muchos de estos heterociclos van a derivar de aldehídos, de aminocetonas,
que se van a producir a partir de la reacción de Maillard. Y vemos aquí una gran variedad de heterociclos que se van a formar a lo largo de la cocción y del procesamiento de las materias primas que están en los alimentos. Y vemos cómo le dan distintas propiedades de olor. Por ejemplo, aquí las furanonas, que ya platicamos del furaniol, sabor dulce, acaramelado, los tofenos, que dan sabor como a esta a carnita, ¿no? Podríamos decir, ese sabor tostado. En los hongos, por ejemplo, como las setas, ¿no? Los champiñones, los tiofenos son responsables del olor y del sabor que vemos en sus compuestos. Tenemos pirroles que van a dar sabor como tipo cereal o tipo de nuez. Tenemos acilpiridinas. Por ejemplo, en los pirroles también le van a dar algunas propiedades antioxidantes. Entonces tenemos una gran variedad de compuestos que se van a formar a lo largo del procesamiento de los alimentos y que son justamente parte de lo que le da las características organolépticas a un alimento. ¿Cómo se clasifican los sistemas heterocíclicos aromáticos? Bueno, vamos a ver cómo se clasifican. Vamos a hacer esta pequeña comparación. Aquí en el centro pongo el benceno como el anillo de referencia. Ahorita van a ver por qué lo hacemos así. Y de este lado hemos puesto un anillo que se llama pirrol y de este lado un anillo que se llama piridina. Entonces, si se fijan, los tres compuestos son sistemas aromáticos. De hecho, los hemos revisado alguna vez en clase desde la orgánica 1, cuando hacíamos los ejercicios de aromaticidad, y habíamos visto que justamente son sistemas aromáticos porque cumplen la regla de Huckel al tener 6 electrones pi. Entonces, con esto podemos suponer que estos sistemas van a tener cierta reactividad similar al benceno. Pero, sin embargo, la presencia del heteroátomo va a causar cambios de entrada en la distribución electrónica. Y esto nosotros lo podemos visualizar a partir de las formas resonantes de estos dos sistemas. Empecemos con el pirrol. Entonces aquí vamos a proponer que el nitrógeno mete su par de electrones. ¿Recuerdan ese par de electrones? ¿Se acuerdan que decíamos en las clases de la orgánica 1 y al principio de la 2 que ese par de electrones no sí está comprometido en la aromaticidad del anillo, de tal suerte que los electrones, la densidad electrónica se va a deslocalizar hacia ese átomo de carbono y ese átomo de carbono a su vez va a donar otra vez el par de electrones y ahora los electrones se van a localizar en otra posición de la molécula. Mientras que ahora, en el caso del anillo de piridina, el anillo de 6 miembros, vamos a ver que el nitrógeno no puede donar el par de electrones que tenemos aquí, porque va a ocasionar que si lo dona, va a ocasionar que tengamos 10 electrones en este átomo de carbono. Entonces eso no lo podemos plantear. Vamos a plantear más bien que el nitrógeno atrae así la densidad electrónica, dejando una carga positiva en este carbono. Y bueno, aquí vamos a plantear otra forma resonante donde vemos cómo la densidad electrónica, ahora queda la carga positiva queda ahora en el carbono de lo que sería la posición 4. Entonces con esto podemos ver que la presencia del heteroátomo en algunos casos hace que se incremente la densidad electrónica en el anillo. En el caso del pirrol, por ejemplo, aquí vemos esta carga negativa y vemos esta carga negativa, de tal suerte que el heterociclo se aumenta su densidad electrónica, mientras que por el contrario, en el caso de la piridina, vemos aquí con estas cargas positivas que hay una disminución de la densidad electrónica sobre el anillo aromático. Eso lo podemos visualizar al hacer los cálculos para determinar los mapas de potencial molecular electrostático, esos mapas que aparecen mucho en los libros de heterocíclica y que algunos les llaman mapas de mango petacón. Entonces aquí lo que podemos ver es que entre más azul se ve el sistema hay una menor densidad electrónica y entre más amarillo y más rojo hay una mayor densidad electrónica. Entonces, si vemos aquí al benceno como el sistema central, pues lo vemos así como de color verde aquí alrededor, nos parece como una especie de dona y que coincide con lo que nos han platicado del benceno, ¿no? Mientras que si vemos ahora el caso del pirrol, que es el sistema que está a la izquierda, vemos que es amarillo. Decíamos que al tener el color amarillo en comparación al color verde, indica una mayor densidad electrónica. Entonces aquí vemos como efectivamente en el anillo del pirrol hay una mayor densidad electrónica. Mayor, mayor densidad electrónica. Mientras que si nos fijamos ahora en el anillo de piridina, vemos que al contrario,
la zona roja, la zona rica de electrones está aquí abajo, pero lo hace a expensas del anillo, que lo vemos bien como de color azul y no de color amarillo, como en el caso del pirrol. Entonces, de tal suerte que vemos que en el caso del anillo de piridina, este último, el de 6 miembros, el heteroátomo jaló hacia sí la densidad electrónica, aquí mostrada por el color rojo, mientras que el anillo perdió electrones contra el heteroátomo. Mientras aquí vemos como el heteroátomo quedó más bien de color azul, hay una menor densidad electrónica porque hizo que creciera la densidad electrónica en el anillo aromático. Entonces, por ello, a los sistemas que hacen algo similar a lo del pirrol, que hacen que se incremente la densidad electrónica del anillo, les vamos a llamar sistemas pi excedentes porque hay un exceso de densidad electrónica en comparación al benceno, y a los sistemas que hacen como la piridina, que le quitan densidad electrónica al anillo, le vamos a llamar sistemas pi deficientes. Entonces, es la clasificación general de los sistemas heterocíclicos, y eso vamos a ver cómo repercute en algunas propiedades. Aquí en esta tablita hacemos una comparación de ciertas propiedades importantes para la reactividad entre ambos sistemas. Entonces, en el caso de los sistemas pi excedentes, generalmente son sistemas de 5 miembros. En el caso de los sistemas pi deficientes, son sistemas de 6 miembros. La reactividad ácido-base, en el caso de los sistemas pi excedentes, el protón que está unido aquí al nitrógeno es un protón que es relativamente ácido y puede ser abstraído para formar aniones sobre el átomo de nitrógeno. Mientras que los sistemas pi deficientes, debido a que aquí tienen un par de electrones que está disponible, en esta parte del nitrógeno, que ya explicamos que no van a poder estar formando parte de la aromaticidad del anillo, va a hacer que estos compuestos se comporten como bases débiles. En tanto a su reacción frente a agentes alquilantes o asilantes, como por ejemplo los cloros de ácido, los sistemas pi excedentes van a dar reacciones de C-alquilación o de C-acilación a través de reacciones de sustitución electrofílica aromática del tipo Friedrich-Graf, mientras que los sistemas pi deficientes van a ver muy complicada esta reacción y más bien van a dar reacciones de N-alquilación o N-acilación sobre el anillo de nitrógeno de esta posición, ya que el par de electrones va a atacar a los electrófilos que tengamos enfrente, como los agentes alquilantes. En el caso de la reactividad SEA, de la sustitución electrofílica aromática, se puede esperar que sea muy alta la reactividad frente a electrófilos, como lo podemos ver a partir de la carga negativa que se muestra en las formas resonantes, mientras que en el caso de los sistemas pi deficientes va a ser una reactividad muy pobre, entendiendo que hay una menor densidad electrónica sobre el anillo aromático, como lo vemos aquí en las formas resonantes, que tiene una carga positiva. Mientras que su reactividad de sustitución nucleofílica aromática, cuando tengamos los grupos salientes indicados, en el caso de los pi excedentes va a ser nula o pobre. Va a haber ciertos momentos donde sí podamos que sean factibles las reacciones de sustitución nucleofílica aromática. Por ejemplo, cuando tuviéramos un grupo fuertemente electroatractor en relación orto al grupo saliente. Mientras que en el caso de los sistemas pi deficientes, si el grupo saliente está sobre la posición 2 o la posición 4, que son las posiciones donde tenemos menor densidad electrónica, ahí podríamos esperar que la reactividad de sustitución nucleofílica aromática fuera más alta. ¿Cuáles son los principales sistemas heterocíclicos? No pretendemos hacer una gran revisión sobre la nomenclatura en este video, eso sería tema para otro video posterior. Pero aquí, bueno, vamos a revisar algunos de los sistemas más relevantes. Aquí entre los sistemas de 5 miembros con un heteroátomo tenemos al 1H pirrol. Esta H lo que nos está indicando es que sobre esta posición no está formándose un doble enlace con alguna otra de las dos posiciones, indica un punto de saturación, así es como se denomina, y pues es lo que significa la 1H, que en la posición 1 esa posición está saturada. Entonces tenemos el 1H pirrol o simplemente pirrol, tenemos el furano y tenemos el tiofeno como los sistemas simples con un solo heteroátomo. Estos sistemas pueden estar fusionados con un anillo de benceno, y en el caso del pirrol, cuando está fusionado, es decir, está unido a un anillo de benceno, no le llamamos benzopirrol, sino le llamamos indol. Muchos de los nombres de los sistemas heterocíclicos derivan de la antigüedad, derivan que se encontraban ya en ciertos compuestos que tenían alguna utilidad o que tenían alguna asociación con alguna propiedad.
Entonces, por eso hay compuestos que van a tener ciertos nombres particulares. En el caso del furano, pues sí se llama benzofurano cuando está fusionado al benceno, y en el caso del tiofeno se llama benzo-B-tiofeno. Otros sistemas benzofusionados, aquí se fijan la diferencia entre los que tenemos en el segundo renglón y el tercer renglón. Es como que parece que rotamos el sistema heterocíclico de aquí, como si lo hubiéramos rotado hacia la izquierda. Y entonces eso nos va a generar otro tipo de compuestos. Aquí tenemos el isoindol. Y para el caso del furano se llama benzocefurano. Y para el caso del tiofeno se llama benzoce-tiofeno. Los sistemas de 5 miembros con 2 heteroátomos, que también son un grupo muy importante de compuestos heterocíclicos. Tenemos los azoles 1,2, donde los números 1,2 indican la posición en la cual están los heteroátomos. Está aquí en la posición 1 y en la posición 2. Entonces tenemos al 1H pirazol, cuando son dos nitrógenos. Cuando es un oxígeno y un nitrógeno que están vecinos, le llamamos isoxazol, o 1,2-oxazol también se acepta. Y con azufre tenemos el isotiazol. Aquí faltó ponerle un nitrógeno para que sea el isotiazol. Una disculpa. Y tenemos los azoles 1,3. Tenemos cuando está en relación 1,3 se llama imidazol. Cuando son oxígeno y nitrógeno se llama oxazol. Y cuando es nitrógeno y azufre se llama tiazol. Para el caso, hay otros azoles en los cuales tenemos diferentes combinaciones de heteroátomos o un mayor número de heteroátomos. Por ejemplo, tenemos el triazol, el 1,2,3 triazol que está mostrado ahí en la lámina. Tenemos el oxadiazol, vean que no tienen que ser a fuerza los 3 nitrógenos, podemos tener combinaciones de heteroátomos. Y tenemos el tetrazol, el 1H tetrazol, que también aparece en algunos fármacos. Entonces aquí estos azoles son bastante útiles, aparecen en bastantes compuestos con utilidad farmacológica, con utilidad biológica, o que aparecen a lo largo de la cocción de los alimentos. Dentro de sistemas heterocíclicos de 6 miembros que son nitrogenados, que serían sistemas pi deficientes, los otros son sistemas pi excedentes, como vimos en la tabla, que los sistemas pi excedentes poseen 5 miembros. Aquí los que están en esta lámina son sistemas pi deficientes. Tenemos sistemas con un solo heteroátomo, tenemos a la piridina. A la piridina benzofusionada le vamos a llamar quinolina. Y si rotamos tantito el anillo heterocíclico, se llamará isoquinolina. Cuando tenemos dos heteroátomos en el anillo, se llaman diacinas. Di para indicar que son dos, y as indica que es nitrógeno. Entonces, diacinas, tenemos la piridacina, la pirimidina y la piracina, dependiendo de qué relación ocupen los dos átomos de nitrógeno. Y también tenemos las variantes benzofusionadas, la cinolina para el benzofusionado de la piridacina, la quinazolina para el benzofusionado de la pirimidina y la quinoxalina para el benzofusionado de la piracina. Otros sistemas heterocíclicos que también son importantes, tenemos al 2H-pirano. Vean que aquí el número 2H lo que nos está indicando es que la posición 2, que sería esta, es una posición saturada, que era lo que explicábamos para el 1H-pirrol, por ejemplo, hace unos momentos. Tenemos a la 2H-benzopirandos-ona, que nadie le llama así, le llamamos fumarinas, y las cromonas, en donde lo que varía es la posición en la cual se encuentra el grupo carbonilo, y que son compuestos también muy, muy importantes en la naturaleza. Tienen propiedades antioxidantes, aparecen en algunos compuestos coloridos, entonces son compuestos bastante importantes también. Tenemos la fenotiacina, tenemos la acridina, que son compuestos que aparecen en fármacos que tienen cierta utilidad sobre el sistema nervioso central o como quimioterápicos. Tenemos la purina, la 9H purina, que sí es el tipo de ciclo que vemos en las bases nitrogenadas del DNA. Tenemos la 1,10 fenantrolina, que se ocupa dentro de la química analítica. Y tenemos otro tipo de nomenclatura para nombrar otros sistemas que no tengan nombres comunes, como la benzodiazepina que tenemos ahí. Entonces, sería otro video hablar de la nomenclatura de los sistemas heterocíclicos, pero aquí los que hemos mostrado en este video, digamos que son los más importantes y relevantes. ¿Cuáles son los principales métodos de obtención de los sistemas heterocíclicos? Esto sería un curso completo de química heterocíclica.
Aquí simplemente vamos a mostrar algunos relevantes, que serían, por ejemplo, las reacciones de cicloadición, como que está mostrado en pantalla, que es el método de Quirico para la obtención de oxazoles. Estas reacciones de cicloadición, tipo Diels-Alder, por decir así, una reacción que ubicamos fácilmente, se emplean bastante para la obtención de determinado tipo de heterociclos. Tenemos las reacciones de acoplamiento mediadas con paladio, las cuales pueden ser reacciones de acoplamiento carbono-carbono o carbono-nitrógeno, como la que está en pantalla, y que también son un método que ha recibido mucha atención en tiempos recientes para la formación de heterociclos. Pero sin duda, uno de los métodos tradicionales y que es de los más revisados y que permite la generación de una gran variedad de sistemas heterocíclicos es la formación a través de reacciones con el grupo carbonilo, como el que está mostrado en pantalla, que es el método de Palnor para anillos de 5 miembros con un heteroátomo. Si bien tendremos que llevar un curso de química heterocíclica para revisar varias de estas reacciones, en realidad, pues mucho de la formación de heterociclos ya lo podríamos nosotros entender a partir de lo que hemos aprendido de la reactividad del grupo carbonilo. Y como ejemplo les muestro el método de Claisen para la formación de azoles 1,2, en la cual tenemos la reacción de un compuesto 1,3 dicarbonílico que reacciona con una fuente de heteroátomo, que puede ser una hidracina o puede ser la hidroxilamina en presencia de medio ácido, para obtener pirazol si se hizo reaccionar con la hidracina, o isoxazol si se hizo reaccionar con la hidroxilamina. Entonces vamos a ver el mecanismo de reacción para que me crean que ya podrían estar en posición de entender algunos de estos mecanismos. Entonces tenemos aquí el compuesto 1,3 dicarbonílico en presencia de medio ácido. Vamos a hacer la reacción con hidroxilamina, que es el que tiene la amina y el grupo hidroxilo. Entonces planteamos la protonación de uno de los grupos carbonilo, el ataque de la amina al carbonilo, se abre para formar el aminoalcohol. Proponemos una transferencia de protón para formar una potencial molécula de agua que pueda salir como grupo saliente, esta de aquí. Entonces la amina mete par, se va el agua como grupo saliente y formamos en particular una oxima, pero si se fijan, el mecanismo que hemos representado aquí es el clásico mecanismo de formación de iminas que revisamos en la química del grupo carbonilo. Lo que resta a continuación es ya la formación del ciclo, y para ello vamos a plantear primero un equilibrio imina-amina, y a continuación protonamos el otro grupo carbonilo para que el otro heteroátomo ya haga el cierre del anillo a partir del ataque a ese grupo carbonilo que acabamos de protonar. Entonces, se fijan, lo que hemos hecho es un doble ataque hacia el grupo carbonilo, y en este segundo ataque al grupo carbonilo ya se formó el anillo heterocíclico. Planteamos una transferencia de protón y lo estamos planteando otra vez, ya quedó más bonito. La amina mete su par de electrones, el doble enlace se mueve y usamos agua como grupo saliente para formar el anillo heterocíclico. Ya después, con tratamiento con base, se neutraliza este protón de aquí, se neutraliza el sistema por la fracción del protón que está sobre el nitrógeno, y tenemos ya la formación del isoxazol como una entidad neutra. Lo que aquí, pues la intención no es tanto que ustedes recuerden la formación de azoles 1,2 a partir del método de Claisen, sino aquí la intención es que ustedes visualicen que ya el mecanismo lo pueden ustedes comprender a partir del entendimiento de la reactividad sobre el grupo carbonilo. Y bueno, eso como que tiene que ver con ustedes como químicos en alimentos. Bueno, vamos a explicar cómo es la formación de piracinas durante la cocción de los alimentos. ¿Se acuerdan que casi al principio del video les mostraba una lámina donde veíamos que ciertos heterociclos se forman durante la cocción de los alimentos y que le brindan ciertas propiedades organolépticas, particularmente de olor, porque se forman compuestos heterocíclicos que son volátiles? Y entonces vamos a ver qué pasa aquí. Entonces tenemos aquí en color rojo, les muestro un compuesto 1,2 dicarbonílico que se va a formar a partir de la reacción de Maillard. Y entonces vamos a poner aquí la protonación del grupo carbonilo, ya me adelanté un poquito, y lo vamos a reaccionar con un aminoácido. Los aminoácidos pues estarían presentes en los alimentos, ¿no? Como parte integrante de las proteínas. Entonces es fácil suponer de dónde salen estos dos componentes. Entonces vamos a proponer aquí el ataque de la amina al grupo carbonilo, se abre,
transferencia de protón para formar una potencial molécula de agua aquí. La amina mete su par de electrones, se va al agua como grupo saliente y formamos una imina. Aquí pues, no hay nada nuevo bajo el sol, la formación de iminas la vimos ampliamente. Y aquí lo que vamos a tener es una descarboxilación. ¿Se acuerdan que vimos las reacciones de descarboxilación en el tema de ácidos carboxílicos? Pues vamos a tener justamente una descarboxilación. Aquí una base que puede ser otro grupo amino que esté presente en los aminoácidos. Va a abstraer ese protón, se localizan los electrones para acá. Se va a formar un doble enlace entre el nitrógeno y este carbono de aquí que sostiene al R2, rompiendo este enlace de aquí y aquí se forma la molécula de CO2 que estamos encerrando aquí. El doble enlace se deslocaliza hacia el carbono del carbonilo, el cual se abre. Y entonces hemos perdido CO2 y hemos formado este compuesto que se ve medio raro, pero vamos a plantear ahora una transferencia de protón. Vamos a plantear la transferencia de protón de esta amina hacia acá, hacia el enol, y luego un equilibrio cetonol, y entonces lo que vamos a tener es esta especie de acá. Como hay agua en el alimento, ¿no? Pues hay agua que está formando parte de parte componente del alimento, pues vamos a tener aquí la hidrólisis de la imina, el agua ataca al carbono, se abre la imina para formar otra vez el aminoalcohol. Vamos a plantear una transferencia de protón hacia el grupo amino y ahora el hidroxilo mete su par de electrones, se expulsa la amina como grupo saliente, rompiendo este enlace de aquí para formar una alfa-aminocetona, que es este compuesto aquí, esta alfa-aminocetona de aquí, y este aldehído de acá, que se conocen como aldehídos de Strecker. Ya de entrada, el aldehído de Strecker pues va a disparar otro tipo de reacciones también, o bien al ser un componente volátil los aldehídos, pues también va a brindar ciertas propiedades organolépticas. Pero aquí, bueno, todavía no platicamos del heterociclo. ¿Dónde está el heterociclo? Bueno, justamente esta alfa-aminocetona que hemos formado a partir de esta reacción, vamos a proponer que se autoataca a ella misma. Pues ahí la hemos pintado como de una que está derechita y otra que está como de cabeza, si me permiten el término. Y entonces vamos a plantear aquí la protonación de ambos grupos carbonilo, el ataque de las aminas, una amina va a atacar al carbonilo de la otra, y la apertura del carbonilo para formar el anillo heterocíclico y el amino a partir de la formación del aminoalcohol correspondiente. Vamos a plantear la transferencia de protón aquí para formar dos potenciales moléculas de agua. Entonces aquí la amina va a meter su par de electrones, expulsamos a las moléculas de agua como grupo saliente para formar esta dihidropiracina. Ya esta dihidropiracina le va a conferir ciertas propiedades al alimento, pero aquí, bueno, pues como está viendo la cocción y estamos incrementando la temperatura y además hay oxígeno en el ambiente, esta dihidropiracina se va a oxidar para formar esta piracina, que es la que ya finalmente será el componente volátil y que le va a dar ciertas propiedades organolépticas a los alimentos, dependiendo también de la naturaleza de los grupos R1, que esos grupos R1 pues vendrían justamente de aquí del compuesto 1,2 dicarbonílico. Entonces, si yo quisiera controlar la formación de esta piracina durante un proceso de un procesamiento de los alimentos, pues lo que tengo que analizar es este mecanismo de reacción. Y si yo veo qué es lo que dispara el mecanismo de reacción, es justamente la temperatura y la presencia de ácido. Entonces, si yo puedo controlar el pH durante el proceso de cocción, si puedo controlar la temperatura, también puedo controlar la tasa de formación de esta piracina en particular y entonces también controlar ciertas propiedades organolépticas dentro de mi producto alimenticio. Si quieren saber mucho más, bueno, pueden revisar los videos que están aquí dentro de mi canal. Tengo muchos videos de heterocíclica también, pero también les recomiendo visitar la página del profesor Philip Baran, que es este científico brillante, uno de los químicos orgánicos más destacados de principios de este siglo, que tiene una página fantástica de su grupo de investigación, baranlab.org, y también tiene su curso de heterocíclica en el Instituto Scripps, y ahí también está la página web y tiene unos cliff notes maravillosos de química heterocíclica. Entonces, si quieren ampliar más y enamorarse más de esta rama de la química orgánica, les recomiendo mucho visitar
la página del profesor Baran. Y con esto concluimos este video. Espero que les haya gustado, que les haya motivado a entender un poquito más de la química heterocíclica, que les haya motivado a ver por qué hemos visto tanto de carbonilo, por qué tanta química orgánica. Bueno, pues al final lo que queríamos llegar era justamente a este punto, que pudieran visualizar cómo nosotros podemos controlar la formación de ciertos compuestos durante el procesamiento de alimentos y que esto se puede visualizar a partir del entendimiento del mecanismo de reacción y que muchos de esos componentes se dan a partir de la reacción de grupos amino con grupos carbonilo. Entonces ya saben, sus comentarios siempre son bien recibidos, ya sea aquí o a través de mi correo electrónico. Que les haya gustado este video. Hasta luego.